Hola amigos, bienvenidos a su canal Matemáticas. Hoy les traemos nuestro segundo video, en el cual hablaremos sobre el análisis matemático 1. En este tenemos como tema 2 el axiomas de orden de los números reales, y como subtemas tenemos algunos conceptos previos, axiomas y una demostración de ejemplo. Entonces, pasemos a ver nuestros conceptos previos. Definición 2. Anteriormente habíamos abordado lo que es la definición 1. Si no han visto nuestro video, les dejaremos el link abajo para que lo puedan checar. Comencemos. Definición 2. En el sistema de los números reales existe un subconjunto P, tal que P es distinto del vacío, llamado el conjunto de los números reales estrictamente positivo, que satisface las siguientes propiedades. La propiedad 1 nos dice que si A y B pertenece al conjunto de los números reales estrictamente positivo, entonces la suma de A y B también va a estar en P. Propiedad 2. Si A y B pertenecen a P, entonces el producto de A por B también está en P. Propiedad 3. A esta propiedad usualmente se le conoce como la propiedad de tricotomía. Y nos dice, si A pertenece al conjunto de los números reales, entonces una de las siguientes relaciones se cumple exactamente. La primera es que A puede pertenecer a P, A es igual a 0, o bien menos A pertenece a P. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es el conjunto de los números reales estrictamente positivo? El conjunto de los números reales estrictamente positivo son todos aquellos números que pertenecen a los números reales con la propiedad de que cada uno de ellos sea mayor que 0. Entonces, ¿qué pasa acá en la propiedad de tricotomía? Si A pertenece a P, entonces A es mayor que 0, o bien A es igual a 0. Pero veamos acá, si menos A pertenece a P, quiere decir que A pertenece a un conjunto distinto de P. Pero ¿quién es ese conjunto? Ese conjunto se conoce como el conjunto de los números reales estrictamente positivo. Y a partir de esta definición y precisamente, ¿verdad?, de la propiedad 3, se deriva lo que es el conjunto de los números reales estrictamente negativos, ¿verdad?, que se denota como n mayúscula y consta de todos los negativos, ¿verdad?, de todos los menos A, tal que A pertenece a P, porque si A es mayor que 0, entonces al multiplicarlo por el negativo A sería menor que 0. Un ejemplo sería 1 es mayor que 0, pero al multiplicar por el negativo 1 nos quedaría menos 1, y eso es menor que 0. Entonces menos 1 es un número real estrictamente negativo, y así son todos los números que conforman nuestro conjunto n. Vamos a ver la definición 3. Definición 3. Si A pertenece a P, se dice que A es un número real estrictamente positivo y se escribe que A es mayor que 0. 2. Si A pertenece a P, o bien A es igual a 0, si se cumple una o la otra, se dice que A es un número real positivo y se escribe que A es mayor que 0. 3. Si menos A pertenece a P, se dice que A es un número real estrictamente negativo y se escribe que A es menor que 0. 4. Si menos A pertenece a P, o bien A es igual a 0, se dice que A es un número real negativo y se escribe que A es menor o igual que 0. Entonces, teniendo estas dos definiciones presentes, vamos a pasar a ver una demostración como ejemplo. En esta demostración es importante tener en cuenta tanto
la definición 1 que se dio en el video anterior con los axiomas, ¿verdad? La definición 2 que se dio y la definición 3 que tenemos presente para poder entender mejor lo que se quiere demostrar o lo que se quiere hacer. Veámosla. Nuestro teorema nos dice, vamos a verlo, nos dice, pruebe si A y B son elementos de R tal que A cuadrado más B cuadrado es igual a 0. Pero esto se debe cumplir si y solo si A es igual a 0 y B es igual a 0. Como vemos aquí nos dice sí y solo sí. Eso nos quiere decir que nuestra demostración se tiene que hacer en dos sentidos porque es una bicondicional. Entonces hay que hacer la demostración en un sentido tanto de izquierda hacia derecha como de derecha hacia izquierda. Entonces veamos. Demostración. Primeramente, que lo denotamos como inciso 1, vamos a hacer nuestra demostración en el sentido de izquierda hacia derecha y queremos probar que si A y B pertenecen a los reales tal que A cuadrado más B cuadrado es igual a 0, entonces se debe de cumplir que A es igual a 0 y B es igual a 0. Pero, ¿cómo vamos a hacer esto? Tenemos que entender que para hacer demostraciones en matemática debemos conocer algunos métodos. Digamos, el método para probar teoremas por vacúa, por contradicción, por inducción y por otros métodos que existen. Pero debe ser un método preciso que nos lleve a probar nuestra tesis. En este caso, si nosotros leemos, ¿verdad?, que A cuadrado más B cuadrado es igual a 0, donde A y B pertenecen a los reales y nosotros queremos probar que A es igual a 0 y B es igual a 0. Entonces llegamos a un punto donde no encontramos salida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este teorema? Lo que haremos es utilizar un método por contradicción para poder demostrarlo. ¿En qué consiste este método entonces? Este método consiste en agarrar nuestra tesis, o sea, lo que nosotros queremos probar, en este caso, que A es igual a 0 y B es igual a 0. Y lo vamos a negar, o sea, vamos a decir de que A es distinto de 0 y B es distinto de 0. Y nuestra tesis negada, la negación de nuestra tesis, la vamos a introducir como una hipótesis más de nuestro teorema. Pero, ¿qué se pretende hacer con esto? Lo que nosotros pretendemos hacer con esto es llegar a una contradicción, o sea, que utilizando la nueva hipótesis, ¿verdad?, que nosotros construiremos, entonces, utilizando esa, que nos niegue alguna parte o alguna hipótesis de las que ya se había dado inicialmente en nuestro teorema, y de ahí inmediatamente por el método de contradicción deducimos o probamos nuestro teorema. Entonces, veamos. Entonces, haremos la prueba por contradicción. Entonces, vamos a suponer que A es distinto de 0 y B es distinto de 0. Luego, como A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces utilizaremos la definición 2 y su inciso 3, en la cual solo nos van a quedar dos posibilidades. Veamos. Ahora, como A es distinto de 0 y B es distinto de 0, entonces caemos aquí. Si A pertenece aquí a los reales, entonces una de las siguientes relaciones se cumple exactamente. Entonces, como A es distinto de 0, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que A puede pertenecer a P o menos A pertenece a P. Pero si A pertenece a P, quiere decir por la definición 3 que A es mayor que 0, o sea que es estrictamente negativa. Y si menos A pertenece a P, quiere decir que A
es menor que 0, o sea que es estrictamente negativa. Entonces, esas son las dos posibilidades que nos quedan. Entonces, veamos a continuación lo que se nos deriva. Entonces, como a es distinto de 0, entonces a es mayor que 0 o bien a es menor que 0. Ahora, si a es mayor que 0, entonces por definición 3 y por su inciso 1 se verifica que a pertenece a P. Veamos cómo se ve esto. Entonces, como a es mayor que 0, por la definición 3 vamos a ir de derecha a izquierda. Si a es mayor que 0, entonces a pertenece a P y se dice que a es un número real estrictamente positivo. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos decir que a pertenece al conjunto P. Ahora, si a pertenece a P, ¿verdad? Y yo vengo y multiplico a por ella misma, entonces el producto de A por A va a estar en P y esto se va a cumplir por la definición 2, que me dice que si A y B pertenecen a P, entonces, por definición 2 tenemos que si A y B pertenecen a P, entonces el producto de A por B también está en P. Entonces aquí A por A pertenece a P, pero A por A es igual a A cuadrado, que pertenece a P, y a esto que está acá lo llamaremos 1, la primera expresión. Ahora, por otro lado, si A es menor que 0, entonces por la definición 3, inciso 3, se tiene que verificar que menos A también pertenece a P. Entonces, de una forma parecida, como al producto de A por A, entonces si multiplicamos menos A por menos A, esto va a pertenecer a P. Pero ¿quién es menos A por menos A? Menos A por menos A es A cuadrado, que va a pertenecer a P. Y lo indicaremos como nuestra expresión 2. Ahora, de manera similar, si B es distinto de 0, entonces, ¿qué puede suceder? Puede suceder de que B sea mayor que 0 o bien B es menor que 0. Ahora, si B es mayor que 0, entonces, por la definición 2 y su inciso 1, se verifica que B pertenece a P. Luego, el producto de B por él mismo también va a estar en P, ¿verdad? Y esto se va a hacer por definición 2, inciso 2, pero B por B es igual a B cuadrado, que pertenece a P. Y a esto lo llamaremos como expresión 3. Ahora, por otro lado, si B es menor que 0, entonces, por definición 3, inciso 3, se verifica que menos B va a pertenecer a P. Recuerden, es importante manejar las definiciones y axiomas para poder entender las demostraciones. Entonces sigamos. Ahora, si menos B pertenece a P, entonces el producto de menos B por él mismo también va a estar en P, pero menos B por menos B es B cuadrado, que va a pertenecer a P. Y a esto lo llamamos como expresión 4. Ahora, de la expresión 1 y la expresión 3, pero ¿quién es 1? 1 es A cuadrado, que pertenece a P. Entonces, de la expresión 1, que está acá, y de la expresión 3 que tenemos acá, y aplicando la definición 2, inciso 1, que nos dice que si A y B pertenecen a P, entonces A más B también está en P. En este caso es A cuadrado que pertenece a P y B cuadrado que pertenece a P. Entonces de esto vamos a tener que A cuadrado más B cuadrado pertenece a P.
O de una forma equivalente, por la definición 3, tenemos que a cuadrado más b cuadrado es mayor que 0. Pero, ¿qué pasa aquí? A cuadrado más b cuadrado es mayor que 0. Y recordemos nuestra hipótesis que nos decía que a cuadrado más b cuadrado era igual a 0. Entonces, esto contradice el hecho de que a cuadrado más b cuadrado es igual a 0. Pero todavía nos falta. Ahora probemos. La expresión 1 que tenemos acá, a cuadrado, que pertenece a p, y la expresión 4, b cuadrado, que pertenece a p, y apliquemos la definición 2, inciso 1. Entonces, de esto también se deriva de que a cuadrado más b cuadrado pertenece a p. O de una forma equivalente, ¿verdad? Por la definición 3, inciso 1, tenemos de que a cuadrado más b cuadrado es mayor que 0. Y por lo tanto nos contradice el hecho supuesto de que a cuadrado más b cuadrado es igual a 0. Entonces, ahora, nuestra expresión 2 era igual a la expresión 1, a cuadrado, que pertenece a p. Ahora, si nosotros combinamos la expresión 2 que tenemos acá con la expresión 3 y de nuevo volvemos a combinar nuestra expresión 2 con nuestra expresión 4, siempre nos va a resultar de que a cuadrado más b cuadrado es mayor que 0. Y esto nos va a contradecir el hecho de que a cuadrado más b cuadrado igual a 0. Que esto se dijo o se dio por hipótesis. Entonces, así, por reducción al absurdo, se prueba de que a es igual a 0 y b es igual a 0. Ahora, veamos la otra parte. Ahora nos pide probar. Nuestra demostración irá en sentido de derecha hacia izquierda y la denotamos como doble I. Ahora nos pide probar que si a es igual a 0 y b es igual a 0, entonces a cuadrado más b cuadrado es igual a 0. Entonces veamos la demostración. En este caso, pues la demostración es bastante trivial, o sea, es directa, pero vamos a desarrollarla un poquito para que veamos cómo es esa trivialidad. Entonces, como a es igual a 0 y b es igual a 0, entonces a igual a 0. Al multiplicar a por ella misma, esto siempre va a seguir dando 0. Es como que tengamos a por 0 acá. Entonces, pero a por a es equivalente a tener a cuadrado. Pero a por a también está igualado a 0. Entonces, o de una forma equivalente, a cuadrado es igual a 0. De manera similar, si b es igual a 0, entonces b por b va a ser igual a 0. Pero b por b es igual a b cuadrado. Entonces, esto de acá lo podemos escribir de forma equivalente como b cuadrado igual a 0. Luego, si sumamos a cuadrado más b cuadrado, sería igual a 0, que era lo que nosotros queríamos demostrar. Entonces, por eso se dice que la demostración es trivial. Ahora, del inciso 1 y del inciso 2 se verifica que sí, a y b pertenecen a los reales, tal que a cuadrado más b cuadrado es igual a 0. Esto se va a cumplir si y solo si a es igual a 0 y b es igual a 0. Entonces, amigos, hasta aquí nuestra demostración. Recuerden que las demostraciones pueden variar dependiendo de nuestra lógica y el sentido que nosotros le demos. Pero lo importante es siempre llegar a una conclusión, demostrar nuestra tesis. Hasta aquí les saludo su amigo de matemáticas.